En el paso 4 miramos si no se ha completado el sistema de ecuaciones, el cual nos corresponde para nuestro circuito. Si no se ha completado ese sistema de ecuaciones, que tenemos que encontrar n-1 ecuaciones, se debe aplicar la primera ley de Kirchhoff a los nodos los cuales no contengan conectadas fuentes de voltaje. Entonces, si nosotros nos devolvemos al circuito y buscamos nodos donde no tengan fuentes de voltaje conectadas, podemos empezar a analizar. Vemos el nodo 1. Si miramos el nodo 1, tiene esta fuente de voltaje conectado, por ende no nos sirve. El nodo 2, pues tiene la misma fuente, de hecho tiene 3 fuentes, no se puede. El nodo 3, tampoco se puede. El nodo 4, pues el nodo de 4 es el nodo de referencia, allá no vamos a hacer suma de corrientes. El nodo 5 tampoco se puede porque tiene conectada una fuente de voltaje. El nodo 6 no tiene fuentes conectadas, de hecho tenemos un inductor, una fuente de corriente, una inductancia acoplada y otro condensador, entonces el nodo 6 sí nos sirve. Buscamos otro nodo, miramos el nodo 8, mire que tiene una resistencia, una fuente de corriente, un inductor y otra fuente de corriente, también nos sirve. Y el nodo 7 no nos sirve porque tiene esta fuente de voltaje conectada. Entonces nos sirve el nodo 6 y el nodo 8. Entonces vamos a hacer la suma de corrientes del nodo 6 igual a 0. Vamos a asumir que las que entran son positivas y las que salen son negativas. Por ende, si nos venimos acá, vamos a mirar nuestra ecuación, vemos que está saliendo la corriente I3, entra, y la corriente I6, está saliendo la corriente I2 y está saliendo IDT. Entonces, I6 es positiva, I6, menos I3, menos I2, menos IDT. Menos I2, menos I3, menos IDT. Y esto es igual a 0. Esta es nuestra ecuación. Voy a colocarla acá, IDT. Que no vaya a haber ningún problema con eso. IDT. Y esta sería nuestra ecuación. Listo. ¿Cuál es la otra ecuación que nos piden describir? Suma de corrientes en el nodo 7. No, en el nodo 7 no, en el nodo 8. El nodo 7 no se podía. En el nodo 8 vamos y verificamos. El nodo 8 es este punto de acá. Tenemos esta corriente, esta corriente, esta corriente y esta corriente. Están entrando al nodo la corriente I2 y la corriente G por B sub R. Entonces, entra la corriente I2 menos más la corriente G por B sub R. Pero G por B sub R, ¿qué es B sub R? Recuerde, tenemos que expresar eso en función de los voltajes nodales. B sub R es la tensión medida de esta forma. Por ende, el terminal positivo o de mayor potencial debe ser este. Sería B4 menos B8. Y B4 es 0, entonces sería menos B8. Entonces aquí sería menos B8. Menos la corriente I3, qué pena, menos I2 más G por BR, que es G por B8, acá menos la corriente I4, que es la que está saliendo, menos la corriente alfa por IC. Entonces, menos I4, menos alfa por la corriente IC. ¿Pero qué es la corriente IC? La corriente IC es la corriente por este capacitor. Y miren que la corriente va en este sentido, pero nosotros cogimos una corriente IC en el sentido contrario. Entonces, IC es igual a menos I6. Entonces reemplazamos acá a menos I6, menos la corriente I6. Y esto es igual a 0. Y estas son dos ecuaciones las cuales son linealmente independientes y entran a formar parte de este selecto grupo. Tenemos cuatro ecuaciones, antes teníamos 4, en estos momentos ya tenemos la quinta y ahí tenemos la sexta ecuación. 6 ecuaciones, pero todavía nos falta una ecuación más. Tenemos esta y esta. 7 variables, nos faltan una ecuación de más. ¿Cómo conseguir esa ecuación de más? Listo, entonces es muy importante que que entendamos bien este paso 4, que haya quedado claro. Miren que nosotros no hicimos suma de corrientes en este nodo 1, es porque tenemos esta fuente de voltaje y por ende la corriente por esa fuente de voltaje es un problema. El siguiente paso
vamos a tener que considerar, vamos a tener que considerar esas corrientes que van por ahí. Entonces, en el siguiente paso vamos a hablar de eso. Espero que esté muy bien y que hayan entendido este video. Hasta luego.